La técnica MILE es una de las técnicas más efectivas para inducir sueños lúcidos según la ciencia. Es muy útil tanto para los principiantes como para onironautas experimentados. ¡Empezamos! Fue desarrollada por Stephen LaVer mientras investigaba para su doctorado sobre la posibilidad de inducir sueños lúcidos a voluntad. En su libro Exploración de los sueños lúcidos, LaVer explica los pasos para llevar a cabo la técnica. Estos pasos son los que se explican en la mayoría de blogs, vídeos y libros que hablan de la técnica MILE. Sin embargo, lo que la mayoría deja de lado es otro aspecto muy importante relacionado con la técnica MILE, que son los procesos psicológicos que subyacen a la técnica y que le dan su fundamento. Es decir, si te limitas a repetir como un papagayo los pasos de la técnica, pero te olvidas de desarrollar esos procesos psicológicos que intervienen, vas a obtener pocos o nulos resultados. La técnica MILE se sostiene sobre una base triangular. En las esquinas se encuentran la motivación, la asociación y la intención. Los tres factores psicológicos se interrelacionan y es en esa unión donde la técnica MILE se hace fuerte. ¿Para qué quieres alcanzar la lucidez en el sueño? Eso es una pregunta que debes hacerte regularmente, seas principiante o experto nironauta. La motivación genera interés en un tema y el interés hace que surja la intención de profundizar en el tema. La intención ha de ser clara para que dé lugar a acciones concretas mantenidas en el tiempo. Para clarificar la intención, haz un análisis de los obstáculos que pueden impedir que tu intención mental se convierta en acciones concretas. La pereza. Recién levantado tengo que apuntar mis sueños. La verdad es que no me apetece. Hábitos automáticos rígidos. Es que no puedo meditar antes de acostarme porque me he acostumbrado a ver la tele en ese momento y es mi momento. Esperar resultados rápidos. Llevo varios días practicando, por lo menos 2, y aún no he conseguido tener ningún sueño lúcido. Mejor será que lo deje. Justificaciones. No tengo fuerza de voluntad para hacer las prácticas regularmente. Es que hace falta un don especial para tener sueños lúcidos, y yo no lo tengo. Para obtener resultados positivos tendrás que recordar preguntarte ¿estoy soñando? En el momento en el que lo estés haciendo. Cuanto mayor sea tu motivación y más clara sea tu intención, más probable será que esta asociación, preguntarte y estar en el estado del sueño, esté activa. Por ejemplo, si necesitas comprar un paraguas. Es más probable que recuerdes comprar el paraguas si estás en la calle y amenaza tormenta que si hace un sol de justicia. La motivación es mayor en el primer caso y el recuerdo de tener que comprar el paraguas más accesible. De esta manera, una alta motivación y una intención clara favorece que realices las acciones necesarias para desarrollar la asociación. A su vez, la consolidación de la asociación favorece buenos resultados y estos retroalimentan la motivación de nuevo. Te recomiendo que pongas en práctica la técnica MILE en combinación con la técnica Way Back to Bed, es decir, después de haber dormido durante un periodo de sueño. Ese periodo de sueño es el que va a hacer que te recuperes físicamente y que al día siguiente tu cuerpo haya descansado. Es recomendable que primero haya descansado tu cuerpo físico para poner en práctica la técnica MILE. Estructuramos el sueño en periodos de 1 hora y media aproximadamente. Esto es porque habitualmente un ciclo del sueño completo con todas sus fases dura aproximadamente ese tiempo. Hay dos motivos para dejar un intervalo de tiempo antes de practicar la técnica MILE. El primero de ellos es que si consigues la lucidez durante los primeros ciclos del sueño, es posible que al despertar sientas cansancio. Cuando duermes, los primeros ciclos están más orientados a recuperar el cuerpo físico y por eso la fase de ondas lentas es más larga, porque es en esta fase donde se da la recuperación física. En cambio, en los últimos ciclos del sueño, poco antes de despertar, la fase REM, que es donde ocurren la mayoría de los sueños, son más largas y por tanto hay más posibilidades de que alcances la lucidez. En la técnica MILE original no se habla de canales, pero si lees a fondo la propuesta de LaVer, los canales se encuentran de forma implícita. Después de estudiar y practicar la técnica, a mí me ha resultado más útil tenerlos en cuenta, y así te lo transmito. Paso 1. Canal motivación-intención. Conecta con tu motivación para alcanzar la lucidez y así evitarás convertir la práctica en algo automático. Recuerda, la motivación es el motor que hace que el triángulo funcione. Puedes utilizar una frase de este tipo: cuando haya descansado lo suficiente, despertaré conscientemente y recordaré mis sueños.
Paso 2. Canal, intención, asociación. Cuando despiertes, recuerda el sueño en el que estabas con el máximo detalle posible y haciéndote la pregunta crítica: ¿estoy soñando? Paso 3. Canal, asociación, motivación. Visualízate en el sueño anterior después de haber alcanzado la lucidez realizando la acción deseada. Volar, viajar a otros planetas, encontrándote con algún personaje en concreto. La VER propone repetir todos los pasos una y otra vez hasta quedarte dormido. Si te das cuenta de que al hacerlo de esa manera te despejas demasiado y no puedes volver a dormir, practícalo un número de veces predeterminado. Por ejemplo, te propongo hacer 3 repeticiones, porque es fácil acordarse. 3 pasos, 3 repeticiones. Después, relájate y confía en que la técnica dé su fruto. Y por hoy, nada más. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y si quieres estar al día de contenido sobre sueños lúcidos como este, suscríbete al canal y dale a la campanita. ¡Nos vemos en los sueños!